Bienvenidos de nuevo a nuestra casa. Este es el canal de GHEX Latinoamérica o GHEX, Global Homeschool Exchange, del Comité Latinoamericano. Para nosotros, este es un canal en el que vamos a estar produciendo contenido multimedia para Latinoamérica, desde Latinoamérica en español. Y para quienes recién están empezando a seguirnos, el Comité Latinoamericano de GHEX trabaja con más de 10 líderes de Latinoamérica y nuestro objetivo es fortalecer y avanzar el acceso a la educación en el hogar para todas las familias latinoamericanas, hispanoamericanas incluso, ¿no? Y como comité latinoamericano hemos delineado líneas estratégicas para este trabajo. Una de ellas es la línea de investigación, que el año pasado lanzó tres líneas de base en Brasil, Colombia, también se lanzó en México, en Bolivia, y este año, posiblemente en el segundo semestre de este año, vamos a estar lanzando un estudio longitudinal largo para tener información científica sobre esta elección educativa que hacemos en la vida de nuestros hijos. Otra línea estratégica es la línea de advocacy. El advocacy es lo que hacen las instituciones hacia la sociedad civil para enseñar aquello en lo cual trabajan, ¿no? Y también tenemos una línea de apoyo legal a las familias, más que asesoría jurídica es apoyo legal, pero también hay formación jurídica y esa está formada por abogados. Esta es la línea estratégica de advocacy y lo que queremos hacer ahora es seguir hablando de conceptos fundamentales sobre los que nos interesa aprender como padres. Y esta tarde, siempre invitamos a gente que ha sido instrumental en su país para el desarrollo del homeschooling. Y este día vamos a hablar con Sabdiel Torres de México. Sabdiel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Dorcas. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio y estamos muy agradecidos por la invitación. Sabdiel ha tenido mucha experiencia en este tema, ya muchos años trabajando junto con su esposa Karime. Tiene hijos ya, que algunos están ya graduados, si mal no recuerdo, otros están en pleno camino. Y él tiene mucho conocimiento del tema que vamos a hablar ahora. Más que todo padres de familia, mamás, homeschoolers, que eduquen a sus hijos en casa o no. Y así, de manera que si quieres compartir este video con tus familiares, con tus amigos, se puede, porque este contenido que vamos a tratar hoy día es importante para cualquier padre de familia. Y también personas líderes de organizaciones que defiendan la familia o la fe y la educación en casa también. Y también cualquier persona que esté en el ámbito de defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, Abdiel, para empezar hoy día, por favor, cuéntanos un poco cuál es tu rol en la educación en el hogar en México. Bueno, hemos trabajado ya varios años con las familias que educan en el hogar en México. Desde el 2009 que comenzamos a educar en casa, fundamos una comunidad en línea, probablemente la primera comunidad online de educadores en el hogar. Logramos conjuntar a muchas familias que están esparcidas en toda la República Mexicana y comenzamos con un grupo de 30 familias que nos reunimos ahí en un parque en la Ciudad de México y gracias a Dios pues ahora hay más de 6,000 familias miembros de la comunidad. Cada año habíamos hecho hasta la pandemia una clausura de cursos y ha sido una experiencia muy hermosa, ¿no? Ver cómo los papás bendecían a sus hijos, ver los trabajos de los niños, los trabajos más destacados dentro de este tipo de reunión. Y hasta la pandemia lo suspendimos, no lo hemos retomado, porque en 2022 asumimos la dirección del Hogar Educador, que es un ministerio fundado por Mike Richardson desde 1999 y que ha sido punta de lanza en el tema de educación al hogar en México. Podría decir, casi sin temor a equivocarme, que el movimiento de educación en el hogar en México tiene una larga historia, gracias al Ministerio del Hogar Educador, que fue prácticamente quienes enseñaron a las familias mexicanas qué era educar en el hogar y cómo educar en el hogar, proveyendo conferencias, una revista sobre el tema
libros, currículums, etcétera. Entonces, en México, pues ya vamos para la cuarta generación de educadores en el hogar. Bueno, ahora somos los directores y organizamos conferencias, probablemente también la conferencia más grande que se realiza en México. Y este año tenemos ya las fechas de la conferencia anual del Hogar Educador, 30 y 31 de agosto, en Tequisquiapan, Querétaro. También en 2018, pues, fundamos una orquesta de niños y jóvenes educados en el hogar y seguimos trabajando. Ahora estamos en GHEX también. Somos parte del consejo y también promovemos las actividades de GHEX, ahora que va a haber una conferencia en Manchester en julio. Todos, o sea, estamos hablando de varios años, ¿no? Casi una década de trabajo, creo, desde 2009, sí. Más de una década de trabajo. Sí, casi más dos de décadas. una década, sí. Mira, en general el derecho internacional es este conjunto de tratados, de convenciones, declaraciones, documentos que se firman entre estados eh, que regulan las relaciones entre los estados en primera instancia, ¿no? O sea, su objetivo es regular las relaciones entre los estados, también regula las relaciones entre los estados y los organismos multilaterales, incluso entre los estados y las organizaciones multinacionales, pero también regula la relación entre los estados y la población, y ahí es donde entramos nosotros. El padre del derecho internacional, que fue Hugo Grocio, precisamente regula o establece las reglas que los estados deben de seguir en relación al trato de las personas durante la guerra, ¿no? En la medida en que se reconoce una dignidad especial en el ser humano, diferente a la de los animales, diferente a otros seres vivos como las plantas, tenemos que respetar ciertas normas porque el ser humano tiene una dignidad intrínseca. Entonces surge de ahí el derecho internacional y el respeto al ser humano como alguien especial, ¿no? De ahí surgen los derechos fundamentales y precisamente uno de los derechos fundamentales es el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. Conducir a sus hijos conforme a sus propias convicciones pedagógicas, filosóficas, religiosas, de cosmovisión, y eso es un derecho fundamental, que proviene en primera instancia del derecho natural, ¿no? O sea, viene de la idea de que Dios ha dado a los padres la facultad de procrear y el derecho inherente de conducirlos y de educar. Todas las legislaciones domésticas, locales o nacionales referentes a este tema tienen como columna vertebral el derecho internacional en cualquier parte del mundo. O sea, la columna vertebral que defiende el derecho de los padres a educar a sus hijos proviene del derecho internacional. Por lo menos hay otros 10 tratados que lo recogen y lo establecen como un derecho inherente de los padres. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Culturales de 1966, la Convención contra la Discriminación en la Educación de 1960, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es mucho más reciente, del 2000, la misma Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también del 48, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, que es muy importante en el caso de México, porque hay una jurisprudencia que se basa en el contenido del Protocolo de San Salvador, en donde explícitamente se reconoce este derecho. Y muchos países latinoamericanos son firmantes del Protocolo de San Salvador, ¿no? E incluso, si revisamos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
también establece que se debe respetar el derecho de los padres a conducir y guiar a sus propios hijos, y que somos los padres los que coadyuvamos o guiamos a nuestros hijos a ejercer sus derechos, sus propios derechos. O sea, el niño no los puede ejercer de manera independiente, sino que necesita la dirección de sus padres. Sí, los tratados internacionales son vinculantes, es decir, se les dice, son vinculantes para los estados, es decir, los estados están comprometidos a respetarlos. Hay un principio de derecho internacional fundamental que se llama pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda, es en latín, es una expresión en latín, significa los tratados deben ser cumplidos. Los tratados deben ser cumplidos. Entonces, los estados firmantes de estos tratados tienen la obligación de cumplirlos. Y en el caso particular de algunos países como México, pues se han acogido estos principios de derecho internacional dentro de la legislación doméstica, ¿no? En el caso de México, el artículo 1 y el artículo 133 establece que los tratados internacionales, especialmente los referentes a derechos humanos, tienen la misma jerarquía que el texto constitucional, ¿no? En algunos otros países también está expresado de diferente manera, pero ponen a los tratados internacionales en la misma autoridad y jerarquía que la ley suprema de los países. Votado en 1917 en la Convención Constituyente de la Constitución que nos rige en México actualmente, en la discusión del artículo 3 y 31 que se refieren a la educación, es lo que decía él. Decía, el padre es el mejor educador, y si el Estado quiere asumir la función de un padre, pues entonces que el Estado mantenga a los hijos, que el Estado, que los padres entreguen a sus hijos al Estado y que él se encargue de la manutención, de la alimentación, de la educación, de la salud, de todo, ¿no? Pero en tanto estén los hijos en el custodio de los padres y sean ellos los responsables de la vida de sus hijos, ellos tienen el derecho de educarlos. Es interesantísimo porque estamos hablando de principios del siglo XX, ese razonamiento, ¿no? Pues todo derecho se tiene que defender, ¿no? Los derechos por sí solos, no, aunque estén escritos, aunque estén en algún documento, pues no tienen ninguna fuerza si no hay alguien atrás que lo esté defendiendo, que esté propugnando porque se respete, que esté protestando porque sea respetado, ¿no? Entonces, definitivamente nuestro papel como padres es precisamente buscar defender esos derechos y mostrar que son derechos fundamentales, es decir, no se pueden quitar, son inherentes al ser humano, provienen del derecho natural, y algo inalienable es algo que no se puede depositar en otro. Por ejemplo, un coche o una casa, pues se puede vender a otro, se puede trasladar a otro. Un derecho inalienable no se puede quitar, no se puede trasladar, ¿sí? Entonces, estos derechos son fundamentales. Vivimos en este momento una situación bien interesante en el ámbito del derecho internacional. Por un lado, hay una gran confianza en el derecho internacional, en las cortes internacionales. Los estados cada vez más llevan sus casos a las cortes internacionales y confían en que van a ser resueltos de manera adecuada y están dispuestos a acatar sus resoluciones. Eso es algo inédito en la historia del mundo. Actualmente hay un auge del derecho internacional en ese sentido, pero al mismo tiempo hay un momento de estancamiento del derecho internacional en un sentido que nos favorece, ¿no? Porque ahora es muy difícil poner de acuerdo a una cantidad de estados en temas, sobre todo en estos temas controversiales, y poder avanzar un tratado que todos los estados lo firmen, ¿no? O sea, hay la firma de nuevos tratados
se ha reducido significativamente porque no se pueden poner de acuerdo. El derecho de los padres a educar conforme a sus convicciones está como derecho fundamental en la Carta Ya está ahí, ya está ya ahí, no hay que está, ¿no? votarlo, ya está ahí, no hay que convencer a Exacto. nadie. Entonces, esas dos circunstancias únicas en la historia de la humanidad nos favorecen porque, por un lado, está la solidez del derecho internacional, la confianza de los estados sobre el derecho internacional y, por otro lado, es muy difícil modificar ahora los tratados que ya se han firmado o que se aprueben disposiciones que vayan en contra de los derechos que ya han sido firmados en el pasado. Entonces, en ese sentido, debemos estar, Pero pero no debemos estar alertas, ¿verdad? Debemos sí, estar cuidando y protegiendo esos derechos. Van de muchos tipos de personas. Van personas que conocen ya mucho del hogar educador, de la educación en casa en general, y que quieren disfrutar de las ponencias que se dan, ¿no? Son realmente ponencias muy enriquecedoras, que abren la visión de las familias y la convivencia con otras familias es también muy bonita. También van otro grupo de familias que nunca habían conocido sobre la educación en casa y quieren saber de qué se trata, ¿no? Quieren saber cuáles son los materiales que están disponibles, cómo se hace, quieren orientación, y entonces también van ese tipo de familias, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho en el caso del hogar educador es que va la familia completa, o sea, va el papá, la mamá y los hijos. Y eso es bien importante porque cuando el papá escucha y está convencido y él es el líder en cuanto a educar en casa a sus hijos, las cosas se facilitan mucho más, ¿no? La compra de materiales, el establecer los tiempos dentro del hogar, en fin, hay eh, un mayor empuje, por así decirlo, que cuando uno solo de las, ya sea el papá o la mamá, está convencido y lo quiere hacer, ¿no? Entonces, eso es una característica peculiar porque no en todas las convenciones se da este fenómeno donde el padre está presente y está interesado, ¿no? Eh, Obviamente que se abordan temas prácticos sobre educación en el hogar, sobre la visión en general de por qué educamos en el hogar y cómo hacerlo en una visión general. Y también abordamos los temas de que se trata de un derecho fundamental de los padres, ¿no? Que es un derecho divino que Dios nos ha dado, que está plasmado como derecho natural y que además está respaldado por los tratados internacionales. O sea, los tratados internacionales simplemente es una expresión de lo que es el derecho natural, ¿no? Que nos asiste de criar y ver por nuestros hijos en todos los aspectos, incluyendo el aspecto de formación y de educación, ¿no? Estas convenciones han sido muy buenas a lo largo de muchos años y permite que haya más padres y que conozcan el concepto de educación en el hogar y que lo quieran hacer, ¿no? Y es una cosa que se repite en cada conferencia, ¿no? Siempre hay muchas familias que en ese momento deciden por estar observando a las otras que ya han educado en el hogar. Entonces, ha sido una forma en la que el movimiento de educación en el hogar en México ha ido creciendo, ¿no? Ahora hay muchas opciones en línea, por ejemplo, ¿no? Muchas pláticas, muchos recursos en línea. Sin embargo, no se compara con la experiencia de estar en una conferencia. Y no es lo mismo el aprovechamiento que se tiene cuando tú vas a una conferencia presencial. Y hay otras cosas que también te pierdes si lo haces en línea, como por ejemplo el concierto de la Orquesta de Niños y Jóvenes en Educación en el Hogar, pues es una experiencia que solo presencialmente la disfrutas de una manera poderosa, ¿no? mm, Ver a esos niños tocar de esa manera, escucharlos, sentir la vibración de la música, pues solamente estando allí, ¿no? No es lo mismo escucharlos en YouTube o en un video, ¿no? Entonces yo invitaría a todos los que nos escuchan a que vayan a sus conferencias locales, que se organicen en sus países. Es definitivamente una experiencia muy diferente y el aprovechamiento de la información muy diferente a que solamente lo veo por internet. ¿No? sí.
Ok, entonces invítanos a tu conferencia este año. Sí, claro, están invitados a México los que puedan venir. Han venido de muy lejos, de todas partes de la República Mexicana. Por supuesto, nuestros amigos de otros países, si es posible visitarnos, serán bienvenidos. Tequisquiapan es un pueblo mágico, como se le dice aquí en México, que es una categoría de pueblo muy pintoresco, muy turístico, muy especial, ¿no? Es un pueblo que tiene una infraestructura turística muy robusta, hoteles, restaurantes, es muy bonito, es un típico pueblo mexicano, así de tipo como de cine, ¿no? Y es una bonita oportunidad, es una muy buena oportunidad para pasar un fin de semana con la familia y disfrutando de excelente información y conferencias. Estará nuestro hermano Dennis Gundersen de Estados Unidos y Dave Tucker, que también es de Estados Unidos y que es un veterano en la educación en el hogar. Él mismo fue educado en el hogar. Pues que tengan confianza de educar en el hogar. No están haciendo algo indebido. No están haciendo algo eh, que perjudique a sus hijos. Al contrario, es su derecho el educarlos en casa conforme a sus convicciones, conforme a lo que ustedes creen que sus hijos deben de aprender. Y no nos estamos escondiendo de la ley ni del Estado. Es un derecho que debemos defender. Si bien no todos los países está regulado o está regulado de tal modo que es difícil ejercer este derecho, debemos seguir defendiendo este derecho fundamental y ponernos en la brecha y organizarnos y estar preparados en todos sentidos para defender este derecho en el momento en que sea necesario. Y que tengamos la confianza de que es algo natural, que Dios nos ha dado a nuestros hijos y con ellos el derecho de formarlos y educarlos. Muchas gracias, Xavier, por el tiempo. GHEX Latinoamérica existe para alentar y fortalecer el liderazgo de educación en el hogar en América Latina. Y vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Yo sé que esta es una promesa largamente incumplida, pero estamos haciendo todo lo que podemos de nuestro lado para poder tener tiempo con estos líderes experimentados que, como ustedes han escuchado días a día, tienen tanto conocimiento al respecto, tienen tanta experiencia, de manera que podamos aprovechar las lecciones en lugar de tener que nosotros pasar 20 años aprendiéndolas, sino aprovechar las lecciones de su experiencia. Así que muchas gracias, Abdiel, por haberte hecho tiempo de nuevo para esta charla y con los demás nos vemos pronto. Muchas gracias, Dorcas. Gracias por la invitación y fue un placer estar aquí. Bendiciones.